Muy buenos días, señoras y señores. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos les da la bienvenida con motivo del Foro Libertad de Expresión y Protección de Datos Personales, Balance de Derechos, organizado en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos la presencia de distinguidos académicos, representantes de órganos garantes de los estados, estudiantes y representantes de medios de comunicación que se han dado cita en este auditorio del IFAI Alonso Lujambio. De igual manera, saludamos a quienes siguen esta transmisión por internet a través de la página web del IFAI. Esta mañana nos acompañan la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del IFAI. El doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor César Iván Astudillo Reyes, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado José Luis Rodríguez Álvarez, director de la Agencia Española de Protección de Datos. La doctora María Patricia Cursain Villalobos, comisionada del IFAI. La doctora Isa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios. Damos también la bienvenida a la comisionada Arely Cano Guadiana, al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas y al comisionado del IFAI, Óscar Guerra Fort. También, en representación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está con nosotros, también excomisionada del IFAI, María Marván Laborde. Bienvenida. A continuación, cedemos la palabra a la doctora María Patricia Cursain Villalobos, comisionada del IFAI, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. En efecto, me complace muchísimo dar una bienvenida cordial a todos ustedes, a mis compañeros comisionados, a la señora excomisionada María Marván, a quienes nos acompañan en el presidium. Y me da mucho gusto porque en esta Casa de la Transparencia tenemos que dilucidar con una gran neutralidad, con una gran imparcialidad y con mucha conciencia grandes problemas que nos pueden llevar a soluciones muy importantes en honor y en favor de la democracia mexicana. La teoría y la práctica determinan que ningún derecho humano es absoluto. En el ejercicio diario del goce de los derechos humanos pueden aparecer antagonismos o supuestos antagonismos, oposiciones que en el fondo, que en su contenido, resultan posibles de aclarar. No cabe duda que los principios que rigen los derechos humanos son evidentes. Cuando estamos en presencia de una colisión de derechos fundamentales o lo que parezca una colisión, se debe recurrir al análisis del caso en concreto para aplicar las reglas de la ponderación y determinar la forma de nivelarlos. No hay prevalencias entre ellos, no hay uno sobre otro, son indivisibles e interdependientes. No se daría la necesidad de proteger datos personales y la privacidad misma si no se reconociera la libertad de expresión y tampoco podríamos pensar en el ejercicio de esta libertad reconocida sin el ejercicio de la protección de datos. Así, fuera de contraposición, lo que se conjuga es el nivel en el ejercicio de ambos derechos. Bajo esa premisa, el evento que hoy nos convoca ofrece, más que una polémica, un interés importante de encontrar los puntos de equilibrio para no dividir, no segmentar los derechos de expresión y de protección de datos. Los temas actuales que la sociedad vive llevan a posturas encontradas, pero tratándose de dos derechos humanos, no podrá haber limitaciones de uno y de otro.
La libertad de expresión y la protección de datos personales, entendida como parte del derecho a la privacidad, no tienen prerrogativas que permitan inclinaciones y o prevalencias de uno sobre el otro. Lo que habrá de tildarse es la limitación de alguno de ellos. Lo que es imponderable es que se busquen contraposiciones, colisiones o enfrentamientos, fracciones en un todo que es indivisible. En todo asunto, habrá que atender la suposición y aclararse con los hechos primero y con el sustento legal después, analizar el caso específico y las circunstancias para encontrar las vías legales propicias. Es por lo anterior que tanto el IFAI como órgano garante y el Instituto de Investigaciones Jurídicas como conciencia universitaria jurídica se unen en este importante programa que sin duda es prometedor y en el que se abordarán los temas que ofrecen discrepancia. Se analizarán temas particulares para determinar la importancia y el balance de estos derechos humanos, con el objeto de establecer criterios y opiniones que ayuden a desarrollar herramientas de equilibrio en la coexistencia entre estos dos derechos humanos, salvaguardados específicamente por nuestra Constitución en los artículos 6 y 16. Agradezco la participación de nuestros expositores para abordar la problemática desde tres perspectivas: el análisis de la libertad de expresión en relación con el derecho a la privacidad, los alcances y límites al llamado derecho al olvido o mal llamado derecho al olvido, y los retos que representan los adelantos tecnológicos en la ponderación de estos derechos. Estos enfoques son muestra clara de la actualidad del tema y la importancia de deliberar en aspectos donde puede o no haber concordancia de opiniones. Es un reto en las labores sustantivas del IFAI, particularmente como órgano vigilante de la aplicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y como promotor en el ejercicio de los derechos ARCO. Contar con perspectivas e insumos que les sean de utilidad en la importante tarea de analizar la prueba del daño y del interés público al momento de examinar y buscar el equilibrio entre los derechos de acceso a la información, donde también se comprende el derecho de transmitir o de comunicar la información y la protección de los datos personales. Termino parafraseando a Robert Alexi, quien en la estructura de los juicios de ponderación señala que un derecho es exigible siempre que no se afecte el interés de la sociedad, lo que implica proteger el interés social por encima del particular. Muchas gracias y muchas gracias a todos los ponentes que verdaderamente entusiastas aceptaron la invitación que la coordinadora Isa Luna Pla, que también le agradezco mucho su atención y su apoyo, han logrado que sea posible este foro. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Cruzán Villalobos. Se encuentra con nosotros también el comisionado del IFAI, Rosendo Evgeny Monterrey Chepov. Se encuentra aquí con nosotros en el auditorio. Gracias. Ahora, en el uso de la voz, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Lo primero que quiero hacer es agradecer nuevamente al IFAI, a través de su presidenta y las señoras y señores comisionados, por esta invitación a seguir realizando actividades conjuntas con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A mí me da mucho gusto, además lo he dicho de manera reiterada, lo cual también me da gusto decirlo en los últimos días, estar en presidiums, en actividades, en paneles en las que una mayoría de los presentes son miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El día de hoy está con nosotros la propia comisionada Patti Cruzán, que es investigadora del instituto, el abogado general de la UNAM, que es también investigador del instituto, la doctora Isa Luna Pla, y también tenemos a María Marván, así que bueno, venimos a echar montón el día de hoy al IFAI. No, me da mucho gusto, en verdad, lo digo con mucha objetividad, porque en realidad lo que demuestra esta presencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas en estas actividades es que hay una interacción productiva, una interacción razonada y académica entre la universidad y las instituciones públicas del Estado mexicano, en este caso no una institución cualquiera, sino una institución que tiene a su cargo la difícil y relevante tarea de ser un órgano garante de derechos fundamentales. En ese sentido y por lo mismo, esta interacción es una interacción
que para la academia es relevante, porque nosotros venimos a reflexionar desde el punto de vista de la labor de investigación científica, de investigación jurídica, pero también venimos a aprender mucho, porque lo que sucede en estos órganos, las decisiones que se toman, los dilemas y problemas que tienen que encarar en el día a día, son, por decirlo así, el terreno en el que los derechos se ponen en movimiento. Y ver a los derechos en movimiento es un desafío para la universidad. Ya lo decía la comisionada, la doctora Patricia Cursain, este es un tema de actualidad presente en todas las democracias constitucionales, es un tema dilemático y polémico y es un tema de gran relevancia a la hora de la aplicación de los derechos fundamentales, sobre todo cuando uno de los derechos implicados en las posibles tensiones es el de la libertad de expresión, un derecho que algunos autores consideran no solo fundamental como todos los demás, sino en cierta medida fundamentalísimo como base y sustento de las dinámicas de la vida democrática, pero que, como ya lo decía con razón la doctora Cursain, suele entrar en tensión, en colisión inevitable con otros derechos. Hoy analizarán una de esas tensiones inevitables que no se presenta en abstracto, también lo decía ella con razón, se presenta en concreto en casos específicos y que cuando se presenta requiere una intervención por parte de las autoridades. Creo, y con esto concluyo, que además el hecho de que esto suceda y el tema que nos convoca el día de hoy nos recuerda también el desafío particular que enfrenta el IFAI como órgano garante. Un órgano garante que es un órgano constitucional autónomo, en principio de naturaleza administrativa, pero que tiene ineludible que realizar reflexiones que tienen que ver más en el terreno de lo jurisdiccional. La interpretación constitucional y convencional que tienen inevitablemente que realizar para enfrentar este tipo de casos, las coloca en un terreno, insisto, que sale de la frontera de lo administrativo y los pone inevitablemente a realizar ejercicios de interpretación. Y creo que eso es un desafío adicional para un órgano que a lo largo de su historia ha sabido encarar con madurez y con responsabilidad los distintos retos que se le han presentado. Pues de nuevo, muchas gracias, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, a través de la coordinación en esta actividad y de la participación activa de distintos miembros de su claustro académico, tendrá la oportunidad de aportar lo que siempre nos toca hacer, que es conocimiento responsable, comprometido y orientado a los grandes problemas nacionales. Muchas gracias y muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias al doctor Salazar Ugarte. Se encuentra con nosotros también el comisionado del IFAI, Joel Salas Suárez. Un aplauso, por favor. Y a continuación, en el uso de la voz, el abogado general de la UNAM, César Astudillo Reyes. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, buenos días a todos. Constituye también para mí motivo de especial satisfacción acudir esta ocasión a este instituto, hacerlo ya en forma recurrente gracias a esta generosa invitación y también hospitalidad de la comisionada presidenta, las comisionadas, los comisionados de este instituto. Gracias a todos por esta apertura para discutir temas fundamentales y sobre todo para abrir la posibilidad de que los discutamos conjuntamente. Me parece que son temas fundamentales para cualquier sociedad democrática y que estamos en presencia de una discusión muy importante. Es una discusión en donde por primera vez estamos iniciando el análisis, porque debo decir que no hay todavía una práctica, una dinámica consolidada en analizar estos derechos en movimiento, como se acaba de mencionar. Recurrentemente tratamos de analizar los derechos de manera estática, tratando de advertir sus alcances, sus implicaciones, pero todavía son pocos los ejercicios que nos llevan a advertir las potenciales colisiones, las potenciales tensiones que se presentan en el ejercicio de distintos derechos. Ni más ni menos estamos en presencia de una confluencia de distintos derechos fundamentales.
Ni más ni menos estamos ante uno que, como lo acaba de señalar el doctor Salazar, la libertad de expresión tiene una innegable connotación en su dimensión individual por la posibilidad que nos permite de socializar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, y hacerlo también a través de los distintos medios y canales de comunicación que las sociedades avanzadas de nuestro tiempo lo permiten. Uno de ellos, que incluso hoy en día ya está elevado también a la categoría de otro derecho fundamental, el derecho de acceder a las nuevas tecnologías, particularmente el derecho de acceso al Internet, pero por otro lado también derechos de igual relevancia como el derecho a la protección de los datos personales, que inicialmente ha sido un derecho muy vinculado al derecho a la privacidad, es decir, el derecho a mantener en reserva ciertos datos que son muy representativos, muy valiosos para un ámbito reservado en donde las personas necesitan tener las necesarias salvaguardias. Hoy en día estamos en presencia de derechos que, al ponerse en movimiento, parecerían sugerir ciertas tensiones, pero este foro nos pone en un momento muy oportuno para advertir no solo lo que sucede cuando esos derechos entran en movimiento y eventualmente entran en tensión, sino incluso para advertir hipotéticamente las eventuales tensiones que pueden tener esos derechos para efecto de prefigurar incluso políticas normativas que permitan advertir, como hoy parece ser que empieza a ser esto un hecho consolidado, que para proteger los datos personales que circulan en la red, el orden jurídico y particularmente el orden jurídico mexicano puede establecer reglas muy puntuales a todas aquellas compañías que tienen su expertise, su campo de acción en generar motores de búsqueda de mucha información. Yo sí creo que el orden jurídico mexicano cuenta con suficientes atribuciones para establecer requisitos que se transformen en políticas de privacidad a esas grandes empresas transnacionales para proteger dentro de nuestro entorno los datos personales. Enseguida, este foro también nos pone ante la antesala, sin duda, de asuntos que ya han cobrado relevancia en otros contextos y que aquí en nuestro país empiezan a presentarse. Derechos, por ejemplo, como el denominado derecho al olvido, que justamente tiene o parece ir en contrasentido de la libertad de expresión, del derecho a la información, del derecho a llegarse de la mayor cantidad de información por todos los medios posibles, pero justamente ahora lo que se está reflexionando es cómo eliminar, al menos de algunos motores de búsqueda, información relacionada con hechos pasados de la vida de las personas. Es muy importante entonces abrir esta reflexión y sobre todo, también como lo acaba de señalar el doctor Salazar, advertir que estamos redimensionando el espacio institucional de actuación del IFAI, porque inicialmente, pensado como un órgano de naturaleza administrativa, ha venido a redimensionarse por efecto del influjo de la reforma, no solo en materia de derechos humanos, sino en la propia reforma específica del derecho de acceso a la información y la protección de datos, para pasar a ser también un órgano garante de derechos fundamentales de la máxima relevancia para la sociedad democrática. Me parece que eso es muy importante porque anteriormente parecería que el ejercicio de la ponderación como técnica para resolver los conflictos entre derechos era algo reservado a los jueces del ordenamiento judicial mexicano, y hoy advertimos que es algo a lo que inevitablemente
deberán enfrentarse las y los comisionados del IFAI y que para eso se necesita echar mano de una interpretación constitucional constitucionalmente adecuada, es decir, una interpretación compatible con la naturaleza de los derechos humanos en el contexto de la sociedad democrática que estamos construyendo. En consecuencia, este es un foro de la mayor relevancia desde la universidad, como lo ha dicho el señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos sentimos altamente satisfechos, reconocemos mucho esta apertura del IFAI y consecuentemente estamos aquí también para poner las reflexiones necesarias al servicio de esta reflexión colectiva, porque no tengo duda que los asuntos públicos, justamente por ser de interés público, nos involucran a todos por igual. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Astudillo y cedemos el uso de la palabra al licenciado José Luis Rodríguez Álvarez, director de la Agencia Española de Protección de Datos. Buenos días a todas, a todos. Para mí es un gran honor participar en este foro organizado por dos instituciones tan relevantes y a las que profeso un alto grado de consideración. El IFAI, que es la institución hermana de la Agencia Española de Protección de Datos, con la que mantenemos unas estrechas relaciones de colaboración y que, junto a su acreditada labor de garantía del derecho de acceso a la información, está desarrollando una creciente actuación en el ámbito de la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de los datos personales. Y, por otro lado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un centro cuya excelencia académica, docente e investigadora es internacionalmente reconocida y en España goza de gran prestigio. Por lo tanto, en este caso, no me costó mucho aceptar la invitación para estar hoy aquí, a pesar de las limitaciones de agenda que me impone mi actual responsabilidad. También he de confesar que me sedujo mucho el tema del foro, libertad de expresión y protección de datos personales, porque enuncia uno de los grandes retos que tenemos planteados en las sociedades actuales, y es el de cómo proteger la esfera privada y cómo proteger el libre desarrollo de las personas en un contexto en el que cada día se hace un uso más intenso de los datos personales y en el que las tecnologías han facilitado extraordinariamente la difusión de la información y el acceso a la información, incluso a la información personal. Con lo cual se ha desarrollado ampliamente la posibilidad de conseguir información de carácter personal y con ello el riesgo de injerencia en la esfera privada de las personas. Pero al mismo tiempo hemos de preservar las libertades de expresión, la libertad de expresar ideas, opiniones y la libertad de comunicar y de recibir libremente información por cualquier medio como libertades esenciales en cualquier sociedad democrática. El reto, como se ha dicho, exige complejas ponderaciones para lograr equilibrios justos entre los derechos concurrentes, con el fin de que ninguno de ellos resulte sacrificado y todos alcancen el mayor grado de eficacia posible. Son sin duda equilibrios difíciles muchas veces, pero no imposibles, como creo que demuestra la solución que hemos articulado en la Agencia Española de Protección de Datos en relación con el impacto de los motores de búsqueda en la vida privada de las personas y que, como saben, ha sido avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la ya universalmente conocida sentencia sobre el llamado derecho al olvido.
pero no quiero adelantar el debate. Ahora simplemente quiero felicitar a las organizadoras, a la comisionada Patricia Cursain, a la doctora Isa Luna por el excelente foro que han preparado, agradecerles que me hayan invitado y a todos ustedes desearles que disfruten de la jornada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Rodríguez Álvarez. Y ahora, en el uso de la voz, la comisionada presidenta Jimena Puente de la Mora, quien declarará inaugurado este evento. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Permítanme, por favor, saludar de manera muy respetuosa al doctor Pedro Salazar Ugarte, al doctor César Astudillo, a la doctora Isa Luna Pla. Es una gran oportunidad para el Instituto Federal de Acceso a la Información participar conjuntamente, y toda la organización que nos han y el apoyo que nos han brindado es fundamental para brindar estos espacios de diálogo y reflexión. De verdad, gustosamente, bueno, pues estamos en esta ocasión conjuntamente IFAI, Instituto de Investigaciones Jurídicas, y sentará precedente para también futuros eventos. Muchísimas gracias al doctor José Luis Rodríguez. Sabemos que nos hizo un espacio en su agenda y sabemos también la gran oportunidad que es tener la experiencia directa de lo que les ha tocado resolver también en la Agencia Española de Protección de Datos. De verdad, muchísimas gracias. Saludo, por supuesto, y pues el reconocimiento por la impecable organización a la doctora María Patricia Cursain Villalobos de este evento, que fue impulsora de promover este importante espacio de reflexión, y a mis compañeras y compañeros de pleno, a la maestra Areli Cano, al doctor Francisco Javier Acuña, al maestro Oscar Guerra, al maestro Eugenio Monterrey, maestro Joel Salas, a todos mis compañeros de pleno, doctora María Marván, bienvenida nuevamente, doctora Perla, todos los invitados especiales. Hoy verdaderamente es una fecha importante para el IFAI. El IFAI como organismo constitucional autónomo de dos importantes derechos. Por una parte, el derecho de acceso a la información y la transparencia, tema fundamental para todas las mexicanas y mexicanos en nuestro país, pero también es una gran oportunidad para resaltar la gran responsabilidad que tenemos ante la tutela y promoción de un derecho humano fundamental como es la protección de los datos personales. Efectivamente, nuestro país ha tenido un desarrollo distinto respecto a estos derechos con lo que ha sido en Europa y en Estados Unidos, donde surge primeramente este derecho a la protección de datos personales y después empieza a desarrollar el acceso a la información. En nuestro país, la protección de datos personales en un inicio se vio como límite al derecho de acceso a la información y poco a poco se ha ido avanzando jurídicamente hablando para otorgarle esta categoría de derecho humano constitucionalmente reconocido. El IFAI, efectivamente, tenemos grandes retos. Primero, bueno, eventos como este ayudan a generar una mayor conciencia precisamente en lo que significa la protección de los datos personales ante el uso inminente, cotidiano y, por supuesto, continuo de las tecnologías de la información que están prácticamente presentes en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Efectivamente, la protección de los datos personales en nuestro país tiene dos diferentes tutelas, sector público por una parte, con un estándar de protección, sector privado. ¿Y qué es lo que significa eventos como estos? Bueno, promover también el diálogo, pero sobre todo la reflexión en los derechos que puedan entrar ahí en una ponderación específica. No solamente la libertad de expresión, sino también cuestiones que tengan que ver con algo tan importante como la protección de la privacidad. Por eso me siento sumamente contenta de tener esta oportunidad, de que estemos todos los integrantes del Pleno del IFAI unidos en para escuchar y debatir y proponer y llamar a todas las voces de la sociedad, de la academia, que nos involucremos en este importante tema, porque insistimos, la protección de datos personales para nuestro país es un tema reciente, pero también
como lo comentaba con el doctor Pedro, es un tema que implica un aspecto técnico muy relevante. Estamos aquí para intercambiar ideas, estamos aquí para debatir, estamos aquí para escuchar a todas las voces y eso es parte fundamental del reto que tenemos como Instituto Federal de Acceso a la Información, pero también de protección de datos. Habiendo dicho esto, les suplico a todos ustedes, por favor, ponerse de pie. Esperando que el diálogo y la reflexión de este foro contribuya a generar ideas que conduzcan a dar solución a los grandes retos que nos plantean los avances tecnológicos en materia de protección de datos personales y la libertad de expresión, siendo las 9:43 del día 10 de marzo de 2015, declaro formalmente inaugurado el Foro Libertad de Expresión y Protección de Datos Personales. Que sea para bien de México. Muchísimas gracias.